¿Cómo construimos personajes para un espectáculo teatral, para un ejercicio en clase? ¿Cómo hacemos para trabajar un personaje? Tenemos mucho para contarte. Vamos a empezar por la disociación. Y esto viene a través de haber leído el texto como propongo, de que lean, además de métodos de actuación, de que vean teatro, de que lean teatro, también de que lean actores, directores, profesores, sus comentarios, sus formas de ver la actuación, porque también nos vamos a encontrar con cosas. Hay un actor que suelo seguir y suelo leer en sus reflexiones, que son muy profundas y que, como me gusta, van más allá de un método de actuación, donde suele poner que el actor arriba del escenario está pensando y a la vez está haciendo como personaje. Y a veces me molesta, y me molesta. Como te propongo que me comentes si es que algo te molesta o algo de lo que digo quizás estés casi seguro de que es diferente o de que hay otras formas, que seguramente las hay. No, las hay. Bien. Eh, y suele poner de que el actor debe pensar, cosa que tratamos en el primer proceso, sobre todo, donde el alumno se está formando como actor y después para el resto de su carrera, porque si falla el proceso, después el resto es mucho más difícil, tenemos que entender de que no hay que pensar. El actor necesita, obviamente en el primer paso, en los primeros procesos, va a ser casi inevitable. ¿Cómo hacemos para subirnos a hacer una escena donde tenemos que improvisar, donde tenemos que llevar adelante un texto con acciones y no pensar desde nosotros, desde nuestro yo, a pesar de tener nuestra máscara y la máscara de un personaje? ¿Cómo hacemos? Bueno, pero hay que tratar de no pensar, porque ya tiene que estar pensado, porque tiene que suceder, porque tiene que haber acciones que hagan que el hecho suceda, que el personaje transcurra, que escuche, que reaccione. Y todo eso, con muchas cosas más, nos va a llevar a que no tengamos la necesidad de pensar. Porque un actor pensando está mal. Un personaje pensando no. Pero un actor pensando... Y me llama la atención de leer a un muy buen actor decir que el actor arriba del escenario, mientras hace, está pensando. Lo que tenemos que hacer son trabajos de disociación. Hay que aprender a disociar. Hay muchos trabajos muy básicos, muy clásicos, muy sencillos, pero de mucho trabajo, donde también en un proceso, ¿sí?, donde estamos formando actores o donde nos estamos formando como actores, como alumnos, ¿sí?, donde tenemos que repetir y repetir y repetir ejercicios de disociación. Es fundamental. Tenemos que aprender a disociar. Recordemos que estamos compuestos por nuestro yo y la máscara. Esa máscara que va a ser nuestro personaje, el que va a ir delante nuestro. Cuando tenemos un texto, mayormente el personaje que estamos buscando y que queremos crear para nuestra apuesta está en el texto, porque el dramaturgo ya trabajó sobre eso y nos ofrece muchas herramientas el texto. Y en base a lo que nuestro personaje dice, ¿sí?, y también en base a lo que los demás dicen de nuestro personaje o piensan de nuestro personaje, ahí tenemos una herramienta hermosa, grande, amplia, importantísima para comenzar a construir nuestro personaje. Pero no nos podemos quedar solamente con eso, con la propuesta del dramaturgo, con lo que dice el texto, que es un montón. ¿Por qué? Porque tenemos que ir más allá, porque tenemos que buscar otras cosas. Pero además también creamos personajes mientras improvisamos. En el proceso, cuando, como decimos siempre, nos exijamos y vayamos más allá e intentemos salir de nuestra zona de confort para actuar, para improvisar, para jugar, para descubrirnos, para conocer nuestro instrumento, ¿sí?, que lo hagamos creando personajes. ¿Y cómo creamos personajes? Y hay muchas maneras de crear personajes, muchísimas maneras. Acá te vamos a contar algunas formas que creemos conveniente, aclarando siempre que no somos ni un gran maestro ni un gurú.
aclarando siempre que no soy ni un gran maestro ni un gurú. Soy alguien que está pasado de clases. Vamos a contar dos cosas acá que quiero que queden en este video por más de que estén en algún otro lado. La confesión de un gran actor de hace algunas décadas atrás, ¿sí? Donde tenía que construir el personaje de un hombre con algunos rasgos o modismos feministas, ¿sí? Entonces tenía que llevar a su cuerpo de hombre y a sus formas de moverse y de accionar o de reaccionar para el lado de lo que es la femeneidad. Entonces se le ocurrió pensar que tenía un sombrero con un ala y adelante, arriba del sombrero, nunca lo probó, ¿sí? Siempre lo imaginó. Tenía una pelota, una pelotita, arriba del sombrero, un baloncito. ¿Qué provocaba esto? De que cuando se tuviese que mover, tuviese que hacer gestos tan delicados y tan sutiles que lo llevaran a que la pelotita nunca se caiga. Entonces, estaba siempre, sin perder la conciencia, de que esa pelotita estaba en el sombrero y no debía caerse. Eso le daba este trabajo tan sutil y tan sencillo como el de mover sutilmente la cabeza. Pero también había agregado a eso la imaginación, el creer que llevaba puesta una gran nariz de plastilina, de goma, de algo muy blando, de un material muy blando, colocado por aquí y largo aproximadamente hasta por aquí, finito, ¿sí? De fácil deformación, ¿sí? Lo que lo llevaba a que mientras hablara, además de cuidar que no se caiga la pelotita, también cuidaba con sutiles gestos que no se despegue esa nariz. Este gesto y el gesto de mover la cabeza cuidando que no se caiga en la pelotita, le dieron los gestos necesarios para construir ese personaje. Por otro lado, algo que, como conté en otros videos, hace 37 años que tomo clases, ¿sí? Y cuando comencé allá, cuando tenía 13 años de edad, solía hacer esto no a los 13, pero por ahí sí, a los 15, a los 16 años, solía viajar desde mi pequeño pueblito chiquito hacia una gran capital, donde había gran circulación de gente por la calle. Solía elegir un lugar para sentarme y observar. ¿Y observar qué? Observar gente. Pasados los años, para no quedarme en el detalle de mi historia, pasados los años, escucho a un gran, pero gran maestro decir que si los alumnos de actuación o los actores tomásemos el tiempo para observar una persona por día, tomarse este trabajo, una persona por día, cómo se mueve, cómo reacciona, lograr hacer algo para que reaccione y verlo reaccionar o observarlo en alguna reacción específica. Cómo camina, cómo se mueve, cuál es su velocidad, cuáles son sus emociones. Observarlo un rato. Y a la noche, 5 minutos antes de dormir, recordar cómo mira, cómo camina, cómo se mueve, cómo reacciona. Si hacemos ese trabajo una vez por día, al cabo de 365 días, tendremos incorporados en nosotros, en nuestro instrumento, 365 posibilidades de crear personajes. Vamos a recaer en métodos y en frases duras para poder desmembrar y para poder continuar con lo que queremos, que es el siguiente paso a aprender métodos. En este caso, nos quedamos con algo de Stanislavski sobre los personajes donde dice: no creas en el personaje si no crees en las circunstancias. En principio, el personaje no es quién soy, sino dónde estoy, con quién estoy, cómo me relaciono, bajo qué circunstancias, bajo qué presiones, dice Stanislavski. Meissner dice que actuar es vivir de verdad bajo circunstancias imaginarias. Y que el personaje se construye cuando reaccionás de manera honesta. Y ahí volvemos a lo que contábamos hoy.
¿sí? Cuando hablamos de verdad y de verdad, y nos centramos en la verdad escénica, en la verdad del personaje, también es importante tener en cuenta la palabra honestidad, ¿sí? Jerzy Grotowski nos propone que no agreguemos nada, sino que quitemos los obstáculos. Porque según él, el personaje aparece cuando el actor deja de protegerse. Lee Strasberg dice que tenés que usar lo que sos, pero sin quedar atrapado ahí. Y si seguimos repasando, hay un montón de otros métodos y hay un montón de otros grandes maestros que nos han dejado un montón de literatura hermosísima para leer, que tenés que leerla. Como tenés que ir al teatro a ver teatro vivo, como tenés que ver cine, como tenés que escuchar e ir a una clase de actuación, tenés que ir a las clases de actuación, también tenés que leer los métodos, tenés que leer a los grandes maestros, como también leer una frase de algún actor o director o profesor que escribe en alguna red social. Porque como me gusta insistir, el techo solo lo tenés vos. Solo vos te pones el techo cuando no haces eso. Ahora, acerca de las definiciones de estos grandes maestros y estos métodos, ¿sí? Eso lo podréis haber leído en cualquier lado. Sin embargo, me tomé el trabajo de contártelo, te lo cuento. Solo eso no es nada. Si vamos a ofrecer una clase o tomar una clase enfocado solamente en esos conceptos, no es nada. Esto es mucho más grande. Podemos también empezar a construir personajes a partir de preguntas, las que quieras. ¿Quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Qué me pasa? ¿Cuál es mi profesión? ¿Qué edad tengo? ¿Con quién vivo? ¿Solo? ¿Acompañado? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo es mi carácter? ¿Sí? La temperatura del ambiente, el horario en el momento en el que estoy haciendo la improvisación o en la que voy a decir el texto. No es lo mismo si voy a decir un texto a las 7 de la mañana que a las 11:30 de la noche. No es lo mismo. Entonces también podemos hacernos preguntas, todas las preguntas que se nos ocurran, y encontrar las respuestas. Ahora, es más posible que un personaje nazca de imaginar una pelotita y una larga nariz que no debe despegarse que de una biografía. Es mucho más posible. No es que no lo puedas hacer. Por eso nos gusta hacer esto para que lo debatamos, para que lo discutamos. Porque, te repito, podés armar toda la biografía, podés tener todas las respuestas, podés armar el croquis, el dibujito exacto de cómo es el personaje, lo que le pasa, lo que siente. ¿Sí? Ahora, a través de sus acciones y de sus emociones, encontramos mejores personajes. Y esto no es de gurú, ¿eh? No, no, no. O sí. También te contaba, ¿sí? Que nosotros somos yo y nuestra máscara. ¿Sí? Yo soy el yo que solo yo conozco, con las cosas que por ahí a nadie le cuento y que nadie imagina que soy capaz de hacer, de decir o de pensar. Y tengo una máscara con la que me levanto todas las mañanas, ¿sí? Y salgo a relacionarme con el mundo que me rodea. ¿Sí? Cuando voy a actuar, lo que voy a hacer es quitar mi máscara siendo yo. No voy a dejar de ser yo con este instrumento, ¿sí? Y voy a colocar la máscara del personaje que voy a componer, ¿sí? Ahora, ese personaje también tiene una máscara. Y ese personaje no es igual en el trabajo con el jefe, que con su hijo, que con su enemigo, que con el amor de su vida. Entonces ese personaje también tiene una máscara o varias máscaras. Lo cierto es que los vínculos y las relaciones forman identidad, ¿sí? Cuando uno trabaja un personaje, ¿sí? Puede trabajarlo solo con preguntas, con todo lo que te conté hasta el momento. Ahora, cuando empieza a tener relaciones, ¿sí? Con los demás, empieza también a llenarse de identidad. Y si vamos un poco más profundo, ¿sí? Y hablando de esa máscara, también tenemos que saber que los personajes tienen cosas que no dicen, cosas que ocultan, cosas que temen, y si logramos incorporar a la construcción de nuestros personajes todas esas cosas, y saber que este personaje que construí, además de ser el que dice el texto que creó el dramaturgo, además de ser lo que piensan de él, además de tener todas las respuestas a todas las preguntas posibles sobre su identidad, también tiene cosas que oculta, cosas que teme
y cosas que no se anima a compartir, esto será aún más profundo. Formas de construir un personaje. ¿Sí? La primera forma que aprendí tomando mis primeras clases, de todas las clases que tomé con todos los profesores que les conté, ¿sí? De los mejores, buenos, malos y terriblemente malos, ¿sí? De las primeras formas que aprendí fue la de la observación de animales. Una vieja técnica que tiene que ver con observar, ¿sí? A animales al que podamos elegir, viéndolo o incluso imaginándolo, ¿sí? Viéndolo cómo se mueve, cómo reacciona, haciéndolo reaccionar con algo e incorporar algunos de esos gestos a nuestro personaje, ¿sí? A veces la carga, ¿sí? De algo a nuestra humanidad como actor, la carga de algo, como les conté lo de la pelotita y lo de la nariz, ¿sí? O la observación para ver simplemente cómo camina alguien, ¿sí? La carga de eso nos lleva a conformar un personaje. Pero es a partir de ahí, ¿sí? Esa no puede ser la conformación de un personaje, tiene que ser a partir de ahí. Pero a partir de ahí, a veces el a partir de ahí es muy difícil. Y a veces no sabemos qué camino elegir, ¿sí? Si el de las preguntas y respuestas, ¿sí? Si el de observar gente, si el de observar un animal, si hacerle caso al libreto, al dramaturgo, ¿sí? A las observaciones, a las reacciones de los demás con nosotros en cuanto a las relaciones arriba del escenario. Entonces tenemos que elegir una carga. Y esa carga va a llevarnos y va a ser un poco el motor, ¿sí? De donde van a colgar diferentes hilos que nos van a mover y nos van a llevar y guiar hacia el camino del personaje. Como venimos hablando en el video anterior sobre el primer proceso y como creemos que es tan importante, ¿sí? El primer proceso de el actor en formación, ¿sí? Del alumno que se convierte en actor, en ese primer proceso, la insistencia sobre que cada ejercicio que se hagan se trabajen a partir de un personaje, ¿sí? Obviamente, y esto lo tengo muy claro, al principio lo importante es desinhibirse, entregarse, ofrecerse, animarse, proponer, reaccionar, ¿sí? Pero si también lo hacemos con personajes, porque acá estamos hablando de la creación de personajes, esto enriquece mucho más. Dificulta más, claro, pero porque tenemos que hacerle entender al alumno o al actor que hay que salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Cuando nosotros nos animamos a salir de nuestra zona de confort es donde creamos los mejores trabajos. Pero son más costosos, es mucho más difícil, es mucho más arriesgado. Vamos a recibir menos aplausos o van a tardar más en llegar los aplausos. Y por ahí en una clase, y sobre todo cuando recién comenzamos, los necesitamos, los queremos, ¿sí? Los ofrecemos. Pero en realidad tenemos que trabajar todo eso para poder ofrecer en una propuesta de un juego dramático un personaje. Y ese personaje muchas veces, qué tema importante, ¿no? Porque si vamos a hacer un ejercicio de improvisación, o siempre diferencio esto, ¿sí? Porque hay profesores que trabajan mucho la improvisación y hay gente, actores, profesores, directores que no trabajan con improvisación o muy poco, o que la ningunean, cosa que también vamos a tratar en este canal. Entonces, o ante un juego dramático, o ante una improvisación, o ante un texto, ¿sí? Ofrecido, una escena, contexto, trabajado, ahí tenemos la posibilidad de, como docente, ofrecerle al alumno o como alumno, ofrecernos como actores o futuros actores. Y que tiene que ver con animarse a preparar un personaje. Ahora, estoy en una clase y me ofrecen un ejercicio rápidamente. Supongamos que la propuesta de la clase es que tenemos que hacer una construcción colectiva entre 4 alumnos sobre un tema determinado, ¿sí? Y vamos a planificar durante 5 minutos estrategias para poder subir eso al escenario. Lo vamos a subir al escenario y armamos la escena con el conflicto, ¿sí? Fundamental, ¿sí? Tiene que haber un conflicto y si después
en el proceso logramos que cada vez que hacemos esas construcciones colectivas haya subconflictos, es mucho mejor, ¿sí? Armamos todo eso, pero a la vez agregamos algo que construya nuestro personaje, ahí nos vamos a estar exigiendo mejor, más, pero mejor, porque estamos saliendo de nuestra zona de confort. No solamente vamos a animarnos a relacionarnos con nuestro compañero, no solamente vamos a animarnos a exponernos en público, no solamente vamos a animarnos a desinhibirnos y decir algo que no estamos seguros ni qué decir en la improvisación ni cómo decirlo con un texto, pero además vamos a pensar la posibilidad de hacerlo, de decirlo y de construir acciones y reacciones a partir de un personaje. A partir de un personaje que quizás no conozco y todavía no tengo la información necesaria. Y no importa, no importa. Voy a subir construyendo esta historia que planificamos, esta construcción colectiva o este texto, desde la perspectiva de que soy a partir de ahora un bombero, que soy un docente, que soy un médico clínico. Voy a tomar una profesión, algo básico, algo simple. Voy a tomar eso. O voy a tomar algo que me pese. ¿Sí? Como la pelotita, la nariz, la joroba, una forma de caminar, una dificultad, una discapacidad, un problema en el habla. Me voy a agregar una dificultad al personaje. ¿Sí? Todo eso, como consecuencia en el primer proceso, ¿sí?, de actuación, de formación de actor, además de traerme pocos aplausos, aplausos tardíos, me van a formar, me van a llenar, le van a dar al profesor, le van a dar al director, le van a dar a quien nos guía herramientas suficientes para que pueda desgranar todo y nos pueda recomendar, sugerir, ¿sí?, incluso exigir. Porque si nos animamos a todo eso, es porque podemos animarnos. Y ahí está lo importante. Ahí está lo que queremos destacar. Ahora, todo esto no lo digo ni como un gran maestro ni como un gurú, ¿sí? Lo digo porque estoy pasado de clases, porque lo vi. Porque lo veo, porque lo viví. Porque lo viví como actor, lo viví primero como alumno, después como actor, después como profesor y después como director. Y lo sigo viviendo hace 37 años. Y veo esto de distintas maneras. Y estoy eligiendo solo las que por ahí me gustan. Y por ahí las que elijo. Y por ahí las que propongo. Pero vos, que sos un gran maestro, o que sos un gran profesor, o un gran director, o un gran actor, un gran alumno, muy buen alumno, muy aplicado, quizás tenga cosas para recomendarnos. Porque en este canal y en estos videos hay detrás muchos alumnos que quieren aprender y muchos profesores que también quieren aprender, porque quieren saber cómo guiar. Bueno, vamos a ayudarnos, vamos a escribirles acá, vamos a discutirlo, vamos a debatirlo. Solo estoy eligiendo las maneras que por ahí prefiero. Solo estoy contándote que para construir personajes hay una rama infinita de posibilidades. Bueno, ¿vos cuál tenés? Yo prefiero estas. Quizás alguna más que después más adelante te cuento, pero por ahora prefiero estas. ¿Vos? ¿Cómo construís tu personaje?